Bueno, ¿cómo están? Acá de vuelta después de haber, como muchos saben, contraído COVID. Recuperado, pasé unos días un poco complicados, con algunos dolores muy fuertes y bueno, después tuve algunos días internado por un tema de que se complicó el COVID en neumonía, pero que estamos bien ya terminando con la recuperación, así que volvemos a los resúmenes semanales. Eh, no sé si es un resumen semanal, sino que es más que nada destacar algunos hechos que han pasado en la semana. Y quiero hablar de dos temas, en realidad de tres, pero de dos grandes temas. Uno es la coparticipación y el otro es la toma de tierras, que todo a su vez está relacionado con la policía de la provincia, que es donde más problemas hay, que más conflicto hubo por el tema salarial y que a su vez más problemas tienen con la toma ilegal de tierras. Primero vamos a empezar por la toma, la usurpación de tierras. La usurpación de tierras la pueden defender dos tipos de personas, los políticos y efectivamente los que usurpan, los que roban, los que se meten en la propiedad ajena. Y nadie niega acá que hay un problema seguro habitacional, tenemos un problema de pobreza muy grande, donde somos una Argentina empobrecida desde hace muchísimo tiempo. La pandemia o la cuarentena lo único que hizo fue destacar estos problemas o hacerlos un poco más visibles, pero claramente hay un problema de pobreza estructural que hace que, o que devenga en que uno de los problemas que trae eso sea efectivamente el problema habitacional o el problema de tierras o el problema de viviendas, lo que no implica bajo ningún concepto que estén habilitados para tomar tierras privadas o públicas, porque quien tiene una tierra tiene todo su derecho en no tenerla ocupada, en tenerla deshabitada, en tener un terreno baldío o en simplemente tener una casa vacía. Porque esos terrenos o esas casas fueron seguramente ganadas con el esfuerzo de muchísimos años de trabajo, con sacrificio, con meritocracia, con mucho voluntarismo. Y eso no se puede tocar. El derecho de alguien o el deseo de alguien de tener una vivienda digna, que probablemente lo merezca también, no puede ir en contra de la propiedad privada, no puede ir en contra del esfuerzo ajeno, no puede ir en contra del derecho del prójimo. Así que cualquier tipo de usurpación tiene que ser reprimida de manera urgente. Si yo tengo una tierra y me la vienen a usurpar, el Estado tiene que estar ahí para hacer respetar mi propiedad privada, hacer respetar mis derechos, y esa gente tiene que ser reprimida. La represión no es mala, la represión lo que hace es poner las cosas en su lugar cuando por supuesto la gente no se quiere ir, cuando las autoridades se lo solicitan. Así que no hay que tenerle miedo a la represión. Hay que tener miedo a que no se defienda la propiedad privada, a eso hay que tenerle miedo. Y además porque detrás de esto hay por supuesto punteros políticos, detrás de esto hay un negocio inmobiliario. De hecho se ha visto que muchos terrenos usurpados después se venden por internet, por supuesto de manera ilegal. Así que todo el apoyo a la gente a quienes les usurpan la tierra, y todo el apoyo a las fuerzas de seguridad y por supuesto que debe acompañar, la justicia debe acompañarlas al desalojo de la toma de la propiedad ajena. Muy lamentable los políticos, el politiquito barato que sale a defender las tomas de tierras. Bueno, si tanto les gusta y si tanto están de acuerdo en que tomen tierras, se los agarran a la gente que usurpa y se los llevan a vivir con ustedes. No hay ningún problema y vamos a estar todos contentos. Ustedes hacen solidaridad, que tanto les gusta, con sus propios bienes, y la gente que usurpa tierras de manera ilegal va a estar contenta porque va a tener un nuevo techo. Así que a todos los que salieron a defenderlo, los invito a que los lleven a vivir con ellos, que seguramente les va a dar mucha felicidad. El otro tema es el conflicto de la policía bonaerense. Policía bonaerense que cobra mal, que siempre cobró mal. Policía bonaerense que se juega la vida todos los días, al igual que casi todas las policías del país. Gente que sale a la mañana a hacer 12, 14, 16 horas de servicio y que no sabe si vuelve a la casa.
Incluso hay familias de policías donde cuando salen a la mañana no saben quién vuelve y quién no. Y está claro que cobrar 35.000 pesos era una vergüenza. También es una vergüenza que previo al nuevo acuerdo cobran 50 pesos o les liquidaban 50 pesos la hora extra de servicio. Ahora se las aumentaron en un 150%. Siguen cobrando menos una hora de trabajo de un policía que muchas otras actividades, como por ejemplo una empleada doméstica. Y por supuesto que todos los trabajos tienen igual relevancia, igual importancia, pero el policía se juega la vida. Una policía que se le ha abandonado, que se le ha dejado sola, una policía que sale y que si en un enfrentamiento mata a un delincuente, se come un problema que probablemente tarda muchos años en salir, termina preso, termina sumariado y termina tal vez arruinando su carrera policial, porque buena parte de la policía, de cualquier fuerza, no solo de la policía bonaerense, lo hacen claramente por vocación, porque no hay otra manera de jugarse la vida por 35.000 pesos por mes. Bueno, ahora pasarán a cobrar 44.000. Y esto está atado, por supuesto, a... Después, bueno, claro que está la discusión de si el reclamo se debe hacer como se hizo o no. Eso no me compete a mí analizarlo. Creo que cuando uno sale a arriesgarse la vida todos los días, donde probablemente le han matado compañeros o familiares, me parece que los reclamos a veces se entienden mucho mejor, mucho más y se justifican más que cuando son otro tipo de conflictos. La política defiende un piquete, es increíble como la política defiende piquetes, defiende a un moyano que le corta el trabajo en una planta de las más modernas del país, como fue la de Mercado Libre. Como por ejemplo un intendente dice que reparte falopa en las ambulancias municipales y nadie dice nada. Ahora se critica a la policía por las formas, ¿no? Que probablemente hayan sido equívocas o no lo sé, pero digo, me parece que hay que poner cada cosa en su lugar. Y por último, el tema de la coparticipación, que acá es un capítulo muy amplio como para hacerlo el resumen de la semana. Tal vez en un momento haga algún video con una explicación un poco más amplia del tema. Pero acá hay que aclarar algo. Digamos, el porteño, la discusión de este punto 20 de coparticipación, veremos cuánto es después en la realidad, estos 35.000 millones de pesos, claramente fue un cachetazo político, un tema de pelea política. ¿Por qué? Bueno, simplemente por una cuestión numérica. Si este año el gobierno nacional muy abiertamente, muy ligero y muy tranquilo emitió 1.7 billones de pesos, o sea, 1.700.000 millones de pesos, eso significa que 35.000 millones de pesos es el 2%. O sea que claramente, si no querían entrar en este conflicto, lo podrían haber emitido. Total, emitieron tanto, hicieron un tal descalabro monetario que cuando uno ve que lo que modifican es la coparticipación de manera unilateral, efectivamente es un tema político y no un tema económico financiero. Lo extraño es que el presidente de la nación se mete a solucionar el problema de una policía provincial, a solucionarle el problema a un intendente, a un gobernador, a quien ni siquiera dejó hablar cuando anuncia esta solución. Y tal vez haya sido un tema no solo político en vistas de arrancar su pelea con Horacio Rodríguez Larreta, sino que también haya sido una jugada para ganar poder y para mostrarse él al frente o como el mayor exponente del poder político del oficialismo en la Argentina, dentro de para solucionar parte de las internas que tiene. Bueno, eso no lo sabemos. Lo cierto es que desde lo numérico es una estupidez. Lo cierto también es que eso corresponde aproximadamente a 10.000 pesos que va a tener que aporta cada porteño ahora adicional por año a las arcas de la provincia de Buenos Aires. O sea que el porteño empieza a pagar parte de los sueldos de la policía bonaerense. ¿Y por qué digo que empieza a pagar? Porque
cada porteño aporta, por cada 22 pesos que aporta, recibe, para hacer números redondos, 3 pesos, 3 pesos con 50. Por lo tanto, cualquier cosa que le quiten a la ciudad de Buenos Aires, al habitante de la ciudad de Buenos Aires, claramente lo perjudica más de lo que ya estaba perjudicado. Ojo, la provincia de Buenos Aires también, el bonaerense aporta 40 y recibe 20. Entonces, acá y por supuesto del otro lado hay provincias que aportan muy poco, porque son muy improductivas, porque generan poco Producto Bruto Interno, porque tienen una actividad del sector privado muy chiquitita, entonces aportan muy poco y reciben mucho. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Que no es defendible esta coparticipación, porque cuando uno ve las provincias que más reciben en relación a lo que aportan, no son provincias modelo, no son provincias que tengan una educación de primer nivel, no son provincias que tengan una salud de primer nivel, no son provincias con gran infraestructura, sino que lo que uno ve es que con la coparticipación, o sea, con el aporte que hacen, si se quiere, jurisdicciones más ricas como son la provincia de Buenos Aires y especialmente la ciudad de Buenos Aires, lo único que hacen es política barata. Lo único que hacen es planes sociales provinciales, lo único que hacen es empleo público. En estas empresas, en estas provincias, cerca del 70% o el 80% del empleo total es público, sea cada 3 o cada 4 empleos totales, 3 son públicos. Depende mucho de la provincia, pero digo, lo que hacen esas provincias es no solo recibir más coparticipación, o sea, más recursos de lo que aportan y generan, sino que además los dilapiden. No es que se les ayuda para ser más productivos, no, se les ayuda a hacer populismo, demagogia dignas de un país subdesarrollado. Entonces la coparticipación hay que discutirla. ¿Se va a discutir? Bueno, no lo creo, porque depende de ciertas cuestiones legislativas que hacen muy difícil que ese debate llegue a buen puerto. Pero lo cierto es que es un tema que hay que discutir. Hay que discutir si el porteño tiene que seguir aportando 22 y ahora recibir 2,5. Hay que volver a discutir si la provincia de Buenos Aires puede aportar 40 y recibir 20. Y también hay que ver qué hacemos con las provincias a las cuales se les dan todos los recursos y efectivamente los dilapidan. Porque después, cuando tienen problemas de salud graves, a sus habitantes los mandan a las provincias que gastan. Después está la discusión de si invierten bien, mal, si alcanza, no alcanza, si hay corrupción o no. Pero digo, las provincias del interior que más reciben y que más dilapidan recursos, como no tienen infraestructura propia, porque gastan la plata en populismo berreta, lo que hacen es, cuando tienen un problema de salud, mandan a Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires a sus habitantes. Por lo tanto, encima, no solo que la ciudad y la provincia aportan más, sino que adicionalmente a eso, lo que ocurre es que además corren con el gasto de la salud pública para ellos. Por lo tanto, acá tiene que haber una respuesta más allá de la actitud de sacarle a la ciudad para darle a la provincia, lo cual es otra aberración por esta desproporción que hay entre lo que aporta el porteño y lo que recibe, pero sí es un tema que hay que discutir. La verdad que esto de igualar para abajo está mal, esto de que la opulencia no puede existir, la riqueza no puede existir, está mal. Y a esto ya nos estamos acostumbrando. Recordemos que el propio presidente de la Nación no hace muchos meses dijo que su objetivo era transformar la meritocracia en solidaridad, ¿no? O sea, dejar de valorar el esfuerzo para discrecionalmente evaluar quién tiene que recibir más y quién tiene que recibir menos. Así que espero que la ciudad efectivamente responda. Tiene algunas limitaciones en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero que responda al menos intentando arancelar al que se atiende en los hospitales públicos y que no viven en la Ciudad de Buenos Aires, como para compensar un poco ese aporte adicional que hace. Bueno, gente, seguramente ahora volveré a la dinámica de los videos con un poco más de continuidad. Les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias.